Bienvenidos hermanos y hermanas a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en Birmingham, Alabama, en los estudios principales de EWTN. Un gusto estar con ustedes. Un gusto, ante todo, poder agradecerles los correos electrónicos que nos envían. Sé que siempre lo digo, pero me parece importante repetirlo. Los leo todos y especialmente con particular amor aquellos en los que ustedes me comparten situaciones de dificultad, de dolor, por las que están atravesando y por las cuales piden oraciones. Esas oraciones son honradas absolutamente. Ustedes cuentan con nuestras oraciones. En algunos casos me han escrito relatándome situaciones de dolor profundamente conmovedoras y donde uno realmente encuentra que hoy existen Jobs modernos, ¿no? Como este personaje del Antiguo Testamento, con la diferencia que estamos en la era de Jesucristo, que le da sentido, que arroja un rayo de luz sobre el misterio del dolor humano. Y quiero recordarles con el beato Juan Pablo II en su encíclica Salvifici Doloris, que estos mismos hermanos que sufren tantísimo y que requieren de nuestras oraciones tienen al mismo tiempo, por el misterio del amor de la Iglesia, un enorme poder en sus manos, que es el poder de ofrecer este dolor por el bien de toda la Iglesia. Así que les imploro a estos hermanitos sufrientes que eleven sus sufrimientos por el Santo Padre, por la Santa Madre Iglesia y especialmente por esta porción de la Iglesia aquí en EWTN, donde tratamos con nuestros minúsculos recursos, con todos nuestros defectos personales, de servir a la misión de la nueva evangelización. Bien, hoy tenemos un tema interesante y un tema que puede resultar controvertido para muchos de ustedes y que originalmente no había considerado un tema que ameritaba todo un programa cara a cara, pero lamentablemente a raíz de múltiples correos electrónicos de personas con enormes dudas y confusiones al respecto, he decidido abordarlo de la mejor manera posible. Y me refiero a las llamadas liberaciones o bendiciones intergeneracionales. Aquellos que no están familiarizados con esto, les puedo decir que es una práctica que se ha popularizado en algunos grupos de oración, por ejemplo, que se ha popularizado también a raíz de que algunos sacerdotes han escrito libros muy positivos u optimistas a través de esta práctica devoción, digamos, de las bendiciones o las sanaciones intergeneracionales, y también porque muchas de las prácticas de sanación que existen en distintas comunidades, incluyendo las comunidades de la renovación en el espíritu, las comunidades carismáticas, se han convertido o le han comenzado a dar un peso muy grande a esto que se llama sanación intergeneracional. Pero ¿qué cosa es exactamente la sanación intergeneracional? Y aquí viene un tema importante. La sanación intergeneracional es algo que la Iglesia permite o apoya. La sanación intergeneracional es una doctrina que está en consonancia con la Iglesia Católica. Ese es el tema que quiero desarrollar ahora. Pero comencemos primero por explicar un poco a nuestros televidentes qué es la sanación intergeneracional. La sanación intergeneracional tiene que ver con lo que vendría a ser nuestro árbol genealógico, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en pantalla un árbol genealógico de una persona y cuán complejo es y cuántos miembros incluyen. En la creencia de las bendiciones, sanaciones intergeneracionales, se basan en la creencia de que a través de una oración o varias oraciones de sanación, yo puedo borrar los males, los pecados, los vicios e incluso los males no pecaminosos, como pueden ser, por ejemplo, males psiquiátricos que han sido cometidos por mis antepasados, todos aquellos que están, digamos, en ese árbol generacional, o puedo cambiar las maldades que ellos han cometido y que de alguna manera se habrían transmitido
a mí por medio de la sangre, a través de la sangre, porque precisamente soy descendiente de ellos. Cuando yo he tratado este tema en alguna de las redes sociales en las que participo, he visto gente que reacciona con extrema susceptibilidad porque participa de estas prácticas, participa con muy buenos y extraordinarios sacerdotes de esta práctica, y cuando explico que existe un número importante de cuestionamientos sobre esta práctica, me dicen, pero Alejandro, ¿acaso está esta práctica condenada por la Iglesia? La respuesta es no. Formalmente, la Santa Sede no se ha pronunciado condenando esta práctica para nada. Pero para quien cree que ese es un alivio, quiero decirles que eso es muy poco alivio por distintas razones. En primer lugar, existen un sinnúmero de prácticas que se acercan, por ejemplo, al eneagrama o a otras formas de prácticas New Age. No digo que las bendiciones intergeneracionales lo sean, pero de otras prácticas que son New Age, que tampoco han sido condenadas por la Iglesia. Primero, porque son numerosísimas. Segundo, porque toman mucho tiempo investigarlas. La Santa Sede lo hace a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que no tiene un personal enorme para analizar este tipo de cosas, ¿no? Y, en tercer lugar, porque muchas de estas prácticas terminan pasando de moda y decayendo antes que la Santa Sede necesite hacer un pronunciamiento. Lo que la Iglesia espera es que nosotros utilicemos lo que se llama la lógica teológica, la razón teológica, es decir, la misma lógica que nosotros utilizamos para decir o para concluir, por ejemplo, todos los hombres tienen alma, Juan es hombre. ¿Cuál sería la conclusión de esas dos premisas? Que Juan tiene alma, ¿no? Entonces, esa misma lógica que a partir de dos acertos logra llegar a una conclusión que es, digamos, invulnerable a prueba de balas, que es cierta, es la que la Santa Sede, es la que la Santa Madre Iglesia espera que nosotros apliquemos cuando nos aproximamos a estos temas. Y no es distinto con el tema de las así llamadas bendiciones o sanaciones intergeneracionales. El Catecismo de la Iglesia Católica es el ejemplo supremo de cómo se aplica esta lógica teológica. Por ejemplo, el Catecismo nos explica que consultar el horóscopo o ir donde médiums o ir donde brujos a consultar nuestro supuesto futuro es un pecado mortal que va en contra de la ley de Dios. Pero no porque Jesús haya dicho prohibido consultar el horóscopo. Es porque cuando Jesús proclama que creer en Dios por sobre todas las cosas es el primer mandamiento, está implicando, y nosotros tenemos que concluir, que cualquier cosa que pretenda anticiparse al plan de Dios y que pretenda reemplazarlo es un atentado contra el primer mandamiento. Esa es una forma, un ejemplo sencillo de cómo el catecismo aplica y espera que nosotros los católicos apliquemos una lógica católica en base a los principios que se nos enseñan. Comencemos pues hablando de cuál es la relación entre el ser humano y las generaciones, cómo nos relacionamos nosotros con nuestros antepasados y en algunos casos cómo nos relacionamos también con las generaciones, con nuestras propias generaciones futuras que todavía no han nacido y que todavía no existen. Lo importante es comprender estos tres elementos que ustedes ven en pantallas, hermanos. Todo ser humano, desde el punto de vista de la antropología teológica, es decir, desde la visión integral del ser humano, está compuesto por estas tres características: genética, historia y libertad. Expliquemos un poquito qué cosas son estas tres características: genética, historia y libertad. En primer lugar, desde el punto de vista genético, yo heredo algunos genes, ¿no?
Y esos genes influyen no solamente en mis aspectos físicos, que me voy a parecer a mi mamá, como muchos dicen, por ejemplo, que me parezco a mi mamá, o que me voy a parecer a mi papá, o que voy a heredar una propensión, qué sé yo, a la diabetes, al Parkinson, a otros problemas del punto de vista psiquiátrico, sino también voy a heredar algunos aspectos de temperamento. Por ejemplo, para poner mi caso, con un papá argentino y una mamá catalana, no hay manera de que yo sea una persona que tenga una personalidad, como se dice, pícnica, ¿no? De persona de buen humor, de buen talante, que nunca se irrita, que no reacciona. No, es una cuestión genética. Eso obviamente, como vamos a ver, no justifica que yo tenga el derecho, entre comillas, de ser una persona agresiva, intolerante, intratable de ninguna manera. E incluso algunas propensiones, cada vez más la psiquiatría coincide que algunas inclinaciones, como por ejemplo al alcoholismo, podrían tener una base genética. Sabemos que definitivamente algunas patologías psiquiátricas, como la psicosis, por ejemplo, pueden tener y suelen tener un origen genético. Entonces, es indiscutible que nosotros estamos de alguna forma marcados profundamente por nuestra genética. Pero a la genética se suma el otro componente, que es el componente de la historia personal. Un niño que nace en un hogar amado, cuidado, protegido, con buenos ejemplos, con papá y mamá, con abuelos amorosos, con una familia extendida, con varios hermanos y hermanitos, tiene las posibilidades de crecer con una mayor autoconfianza, con una mayor autoestima, con una mayor capacidad de enfrentar desafíos en su entorno. Lo contrario sucede con alguien que ha nacido en un hogar abusivo, en un hogar donde solamente había un padre de familia, en un hogar donde podría haber sido testigo de pésimas conductas o pésimos ejemplos, no solamente de los papás, sino de los amigos de los papás, de los mismos abuelos. Esas cosas influyen por razones históricas, porque mi historia fue así. Entonces, si mis abuelos eran, por decir, cultores de Satanás, etc., fundamentalmente ese aspecto histórico, ese pésimo ejemplo, y obviamente las maldades que pueden haber transmitido, me afectan a mí. Entonces, junto con la genética, nosotros tenemos el tema de la historia, ¿no? Y algún autor espiritual decía que el pecado original en cada persona toma una forma distinta, marcada por esta combinación de pecado que existe y que todos hemos heredado, pero que han tomado una forma específica a través de la genética y de la historia. Entonces son como esos tres hilos que van a trazar la soguilla de nuestra vida. Sin embargo, el concepto más importante para nosotros los católicos, para los seres humanos en general, pero específicamente para los cristianos, es el tema de la libertad. El tema de la libertad, hermanos y hermanas, es crucial. ¿Qué cosa significa la libertad y por qué la libertad es decisiva para nuestra propia vida? Aquí no quiero dar yo mi propia opinión, sino dirigirme específicamente a lo que dice el Código de Derecho Canónico sobre este tema. Vayamos al punto 1743 del Código. Dice: Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que pueda adherirse libremente a su Creador y llegar así a la bienaventurada perfección. Miren ustedes, dejar al hombre en manos de su propia decisión. Y esta cita del Catecismo, por si acaso, es tomada de Santo Tomás de Aquino, por eso que está entre comillas dentro del Catecismo. Si nosotros seguimos con el número 1745 del mismo código, vamos a ver una frase todavía más clara. Dice: la libertad caracteriza los actos propiamente humanos, hace al ser humano responsable de los actos de que es autor voluntario. Es propio del hombre actuar deliberadamente.
Esto, hermanos, es crucial. ¿Esto qué cosa significa? Y aquí ya poco a poco vamos entrando a algunos problemas conceptuales que rodean este tema de que nosotros somos de alguna manera esclavos de alguna forma de maldición intergeneracional. Tenemos genética, tenemos historia, pero el concepto fundamental es que somos libres. Y la libertad es la que en el fondo va a determinar si nuestros actos son buenos o malos. Es decir, respecto de un pasado horrible que nosotros podemos tener o respecto de influencias genéticas enormes que podemos tener, en el fondo está la libertad, y en el caso del cristiano la libertad que coopera con la gracia que recibe de Dios para determinar si es que estos otros factores, la historia y la genética, van a hacer de él un hombre bueno o un hombre malo, un hombre moralmente recto o un hombre moralmente corrupto, un ser humano que sigue a Dios o un ser humano que va en contra de Dios. Los otros factores, en última instancia, según estos números del Código de Derecho Canónico y por enseñanza de la Iglesia, no son factores que determinan, influyen, pero no determinan cuáles son nuestras características y nuestras inclinaciones. La va a determinar la libertad que en cooperación con la gracia va a terminar decidiendo ser lo que la persona desea ser en términos de fidelidad a Dios. La libertad es esencial entonces, hermanos, para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sin la libertad, si nosotros no fuéramos libres, no habría mérito. Y el mérito es lo que hace que nosotros merezcamos ante los ojos de Dios el cielo. Si no hay ningún mérito de nuestra parte, Dios está jugando con nosotros a la Barbie y al Ken. Entonces nos mueve, como los niñitos mueven, sí, ahora va a ir a tomar su comida. Ese muñequito no tiene capacidad de decisión de decir, no, no quiero que me lleves a comer, quiero que me lleves ahora a pasear. No tiene capacidad de decisión. La niñita o el niñito que juega con los muñecos hace lo que se le da la gana. Dios no es así. Dios nos da a nosotros la libertad. Y no hay situación histórica o genética que esté por encima de eso. Si una persona no actuara con libertad, si tú y yo no fuéramos libres, no tendríamos mérito ante Dios. Porque lo que Dios quiere es que seamos capaces de escogerlo a Él. Y si nosotros no lo escogemos a Él, entonces es una decisión nuestra que nadie puede decir, no, lo que pasa es que mi papá me pegaba y mi bisabuelo practicaba brujería. No, porque por lo que damos razón nosotros es por nuestro acto libre. Sin libertad no hay culpa, sin libertad en consecuencia no hay mérito, y aquí es donde viene la paradoja de que muchas veces se pone en juego en esta práctica de las bendiciones intergeneracionales. Miren, hermanitos, si yo soy una persona inclinada a realizar tal tipo de pecados porque las heredé de mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, porque ellos fueron personas malas, que hicieron brujería, que tenían todo este tipo de conducta pésima, etcétera, etcétera, entonces yo no tengo culpa. Y si yo no tengo culpa, entonces yo no voy a ser juzgado por Dios. Dios no juzga por aquellas cosas por las cuales nosotros no tenemos culpa. Y en consecuencia, si es que a mí los males intergeneracionales, los males que he heredado, me hacen libre de culpa, ¿para qué los voy a querer sanar? Porque Dios no me va a juzgar si es que yo no soy libre. ¿Se dan cuenta aquí en la contradicción en la que caemos? Si yo necesito la liberación generacional para poder ser bueno, porque estoy esclavo de esas cosas, entonces la liberación o la sanación generacional no me conviene, porque me va a comenzar a ser responsable ante Dios. La persona que no es responsable ante Dios es una persona a la que no se le va a imputar pecado. Pensemos en una persona que tiene una seria deshabilidad mental. Esa persona puede agarrar y decir cosas que muchas veces pueden ser agresivas. O una persona que está enferma de Alzheimer puede decir cosas que son terriblemente ofensivas o insultantes incluso a sus propios hijos. Esa persona no es responsable de ellas. Dios no le va a cobrar esas cosas malas a nuestros ojos que puede hacer. Recuerden ustedes que la descripción teológica oficial del pecado es
aquel acto que se comete contra la ley de Dios con plena libertad y con plena conciencia. Si es que no hay libertad, no hay pecado. Y si nosotros aducimos que son otras las personas que cometen pecado y que son otras personas las que son responsables por nuestro pecado, nuestros antepasados, nuestros papás, nuestras mamás, nosotros no vamos a ser juzgados como pecaminosos. Y les pongo algunos aspectos de cómo la libertad efectivamente prevalece sobre estas cosas que pueden ser genéticas o históricas. Pensemos en el caso de San Pío X. San Pío X, este gran santo papa de la primera mitad del siglo XX, cuando un grafólogo, grafólogo, estudió su grafía, descubrió que correspondía a una persona extremadamente mezquina. Y si una cosa caracterizó a San Pío X fue su increíble generosidad. Tenía una generosidad alucinante. Recibía donaciones de personas millonarias e inmediatamente las transfería a los pobres. Esa es una muestra de cómo genéticamente podía estar predispuesto a una cosa, pero terminaba siendo otra. O hablemos de la historia. Yo conozco familias, incluyendo dentro de mi misma familia, que han tenido padres abusadores, consumidores de alcohol o de drogas, y que ellos justamente porque han tenido la capacidad de pensar y la libertad de decir yo no quiero que mi familia sea así, han resultado siendo padres que no consumen alcohol, que no consumen cigarrillos y que son tremendamente caritativos, bondadosos y educativos con sus hijos y jamás les pegarían como ellos han sido pegados. Y en consecuencia es la libertad en colaboración con la gracia lo que hace que nosotros cambiemos definitivamente de forma de vivir y no otra cosa. El tema de las ideas que considero erradas de la bendición intergeneracional muchas veces se basa en un argumento bíblico. Y hay una cita bíblica que inspira mucho a estos hermanos. Me refiero al pasaje del Éxodo 25, que dice: yo soy tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿no? Entonces muchos dicen, mira, acá mismo Dios está diciendo que Él va a tomar justicia de esto con una segunda y tercera y cuarta generación. Hermanos, eso es propio del lenguaje hiperbólico del Antiguo Testamento, porque nosotros en el mismo Antiguo Testamento y además en una sección que no es hiperbólica, o sea, simbólica, sino normativa, dice lo siguiente, y esto lo podemos ver en el pasaje de Deuteronomio 24:16, dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y miren el siguiente pasaje bíblico de Ezequiel, que también va en la misma línea. En Ezequiel 18:20 nosotros leemos: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. En otras palabras, la creencia de que Jesús o Dios de alguna manera se venga o castiga a los hijos por las cosas que hicieron con los padres, esa era una creencia judía. A pesar de estos textos del Antiguo Testamento, sí era una creencia judía. Pero nosotros la vemos resuelta para siempre en el famoso pasaje del ciego de nacimiento de Jesucristo. Cuando Jesucristo ve a este ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan: Señor, ¿este es ciego por sus pecados o por los pecados que cometieron sus padres? Y acá viene el gran mensaje tajante de Jesucristo. Ustedes pueden leer el pasaje completo en Juan 9, del 1 al 3, pero acá nos dice lo que Jesús respondió en el versículo 3. No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, en él, el Jesucristo iba a manifestar el milagro que finalmente manifestó. Y esto es muy importante, hermanos, es sumamente importante. Les explico por qué. Porque demuestra que
incluso las cosas malas que nosotros tenemos son para que se muestre de forma mayor la gloria del Padre en la gracia que nos da, siempre y cuando nosotros cooperemos con nuestra libertad, ¿no? El único pecado que podemos decir que es transmitido, entre comillas, intergeneracionalmente, es el pecado original. Y sobre el pecado original yo les invito a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado original es único. ¿Y por qué señalo esta unicidad, este carácter de único del pecado original? Porque tengo muchos hermanos o hermanas que me dicen, Alejandro, pero ¿por qué no va a haber, digamos, herencia intergeneracional si todos heredamos el pecado original? Sí, pero el pecado original, la Iglesia clarísimamente dice que es una excepción con respecto a todos los demás. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica dice, es un hecho que es transmitido, pero cómo es transmitido y por qué sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Y en el número 405 del Catecismo, para los que quieran verlo, dice que se trata de algo totalmente particular y misterioso. Una herida, dice en esta parte del Catecismo, en sus propias fuerzas naturales, en el ser humano, una herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Es decir, ese es el pecado original, el pecado original. No es el pecado intergeneracional, no es consecuencia de mi bisabuelo que hizo brujería, no es consecuencia de mi abuelo que fue alcohólico, abusador y una persona mala y perversa en la manera como trató a sus familiares. Esa no es la idea. Y por eso me parece importante entrar a un tema central que es el que básicamente del cual depende nuestra salvación, que es la moralidad del acto humano. La moralidad del acto humano. La moralidad del acto humano, es decir, aquello que hace que un acto sea bueno o malo, está clarísimamente definida por el Catecismo de la Iglesia Católica, y vamos rápidamente al punto 1757. Dice, el objeto, la intención y las circunstancias constituyen las tres fuentes de la moralidad de los actos humanos. Hermanitos, léanlo bien, miren, ahí está. Objeto, número 1, intención, número 2, y circunstancias constituyen las tres fuentes de la moralidad de los actos humanos. Pregunta, ¿dónde están las influencias generacionales en estos tres elementos que describe el Catecismo de la Iglesia Católica para determinar qué cosa es la moralidad de un acto humano? No aparecen absolutamente en ningún lado. La genética y la historia sin duda forman parte de lo que este punto del Catecismo llama las circunstancias, ¿no? Hay circunstancias, hay cosas que influyen sobre nosotros, pero la intención, ¿no? El objeto, o sea, hacia dónde voy. Si el objeto de mi acto es poseer a una persona o poseer un objeto que no me pertenece, ese es un acto que es moralmente malo. La intención, si la intención es simplemente adquirirla para mí por codicia o por vanidad, o herir al otro, ahí tenemos el otro ejemplo que junto con el objeto está en la intención. Y finalmente, las circunstancias. Si alguien me dice, mira, quítale esto a esta persona, o si no, mato a tu mamá, esas circunstancias son unas circunstancias tremendamente atenuantes. Pero las circunstancias son que yo tengo total libertad, sé que eso le pertenece a la otra persona y se me da la gana de hacerlo. Yo no puedo decir, bueno, esto en realidad yo no soy culpable porque mi abuelito era ladrón y yo todavía no he hecho mi bendición intergeneracional y en consecuencia he heredado ese latrocinio, ese espíritu de latrocinio de mi abuelo. Así no funciona la cosa, hermanitos. No lo digo yo, lo dice el Catecismo. No. El mismo Catecismo explica que incluso los sentimientos que heredamos de nuestras familias no determinan que un acto sea bueno o malo.
A veces cuánta gente dice yo tengo coraje o tengo nostalgia o tengo depresión, heredada de mi familia porque tenía un abuelo o un bisabuelo que era un tipo totalmente incontrolable en su iracundia o en su espíritu de fornicación o lo que sea. Esos sentimientos no determinan para nada la moralidad del acto humano. Veamos el punto 1768 del Catecismo. Miren lo importante que nos dice este número del Catecismo sobre las pasiones. Dice, las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en el caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. La voluntad mala, en cambio, sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. En conclusión, dice aquí este número, las emociones y los sentimientos que podemos haber heredado de nuestros abuelos, bisabuelos, etc., pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Miren qué importante es este texto, hermanitos. Este texto es crucial porque lo que nos está diciendo es: yo tengo este coraje, tengo esta rabia que no puedo controlar, necesito hacer una bendición intergeneracional. Mira, si oraciones de sanación y de liberación te ayudan a liberarte de esos malos sentimientos, está muy bien, pero ten en cuenta que a la iglesia no le interesa. Si tú tienes la capacidad de convertir esos sentimientos en, por ejemplo, odio al pecado, odio al abuso, odio al mal, estos sentimientos enérgicos, como los que tenía, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, que no era ningún bebé de pecho, en términos de coraje y de iracundia, se vuelven virtud. Si tú los permites con tu libertad que no lo sean, se vuelven pecado. Y el hecho de que tu abuelo o bisabuelo hayan tenido esas cosas y de alguna manera hayan influido en tu historia o en tu genética, no te liberan del acto que es moralmente bueno o malo. Vamos a seguir con este tema tan pronto regresemos de la pausa. Estamos en Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. No se vayan. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con su programa Cara a Cara y venimos hablando de las bendiciones o las sanaciones intergeneracionales. A este punto, algunas personas que han experimentado con las sanaciones intergeneracionales, y que ciertamente han tenido grandes sentimientos de liberación, porque no hay oración que sea mala, no hay oración que se eche a desperdiciar. Se estarán preguntando, oye, Alejandro debe haber nacido de un huevo, ¿no? Nació en un nido de un huevo, porque no tiene papás, mamás, abuelos, no le importan sus papás, sus abuelos. No, hermanitos, no, para nada es así. Es más, les cuento una experiencia personal. Cuando estuve de ejercicios espirituales el año pasado, nosotros, los miembros de mi comunidad, el Sodalicio de Vida Cristiana, consagrados como quien les habla, tenemos ejercicios espirituales de una semana completa solos. Y además de los textos que tenemos que reflexionar, podemos llevar algunos libros siempre de carácter espiritual para los momentos en los que no estamos propiamente, siguiendo el esquema del retiro, sino que descansamos. Yo llevé un libro que tenía muy poco de descanso, un libro que en inglés se llama Hungry Souls, y una persona, uno de nuestros queridos televidentes, tuvo la gentileza de decirme que el libro está en español, que se llama Almas sedientas, y habla de las almas del purgatorio. Al comprender el drama que viven las almas del purgatorio, que son nuestros hermanos en la iglesia, y especialmente porque entre esas almas del purgatorio ciertamente se encuentran muchos familiares nuestros, mi devoción personal ha cambiado radicalmente. No hay rosario que ofrezca, no hay actividad personal que ofrezca, no hay incomodidad que ofrezca al Señor, no hay Eucaristía en la que no pida por los fieles difuntos de mi familia, comenzando por mi papá y mi hermanita, la que me seguía en edad.
siguiendo por mis abuelos, por mis tíos, los que ya han fallecido, y por muchas personas más que tengo en mi mente. Una querida y joven trabajadora en Así Prensa, por ejemplo. Ciertamente nosotros estamos relacionados con nuestros familiares y tenemos un deber de amor con ellos, un deber que también tiene que ver con la sangre, que somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de quienes somos. Las observaciones que he hecho sobre las bendiciones intergeneracionales no es para decir que nosotros no tenemos ninguna razón para rezar o para pedir la verdadera liberación de estos miembros de nuestra familia. Estamos ciertamente vinculados por ellos por la sangre y por la descendencia, pero fundamentalmente recuerden ustedes, hermanos, que estamos vinculados a ellos por el misterio del cuerpo de Cristo. Forman parte de la iglesia. Y la iglesia, como saben ustedes, tiene 3 dimensiones. Tenemos la iglesia militante, o sea, la que está aquí luchando, por eso se llama la iglesia militante, tú y yo que luchamos por ser santos, que luchamos por mantener la fe, por predicarla, por impulsar la nueva evangelización. Está la iglesia sufriente o purgante, que es la que está en el purgatorio y donde pueden haber y muy probablemente haya una cantidad enorme de nuestros propios familiares. Y luego está la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo. Por el misterio de la comunión de los santos que nosotros predicamos en el credo, cuando decimos creo en la comunión de los santos, estamos todos comunicados. Y obviamente a eso hay que adicionarle el factor del amor. Dios sabe a quiénes amamos. Y Dios sabe que esas personas están muy cerca de nuestro corazón y por eso nos permite que muchas de nuestras oraciones, de los frutos de nuestra propia conversión, afecten directamente a nuestras familias para bien. ¿Cuántas personas pueden contar, mira, mi conversión fue una cuestión excepcional fuera de mi familia, pero después de mi conversión, que probablemente enfrentó resistencias iniciales en mis familiares, poco a poco fueron dándose procesos de conversión al interior de mi propia familia? Es mi caso, que culminó con probablemente el más importante de todas, con la conversión de mi papá, que durante años, a lo largo de mi niñez, mi pubertad, mi adolescencia y mi juventud, se declaraba ateo practicante. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica también este punto en el 962, cuando nos dice: creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de los muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste. Y todos, con todos ellos estamos unidos. ¿Eso qué cosa quiere decir, hermanitos? Que nosotros podemos hacer mucho por nuestros antepasados. Y como vamos a ver, también por las generaciones futuras. En primer lugar, podemos rezar por nuestros antepasados difuntos que están en el purgatorio. Podemos liberarlos de las impurezas que aún los retienen en el purgatorio. Porque recuerden ustedes que las almas del purgatorio, ellas mismas, ya no pueden acumular mérito por sí mismos. Somos los que estamos aquí en la iglesia militante los únicos que podemos acumular méritos para liberar a las almas sufrientes del purgatorio. Entonces, por eso es que tenemos que rezar insistentemente, ofrecer una y otra vez por esas almas benditas que están en el purgatorio, camino al cielo, pero que todavía tienen que recorrer un largo proceso de purificación, ¿no? Pero recuerden ustedes que este proceso de liberación solamente se aplica a las almas que están en el purgatorio, porque si alguno de nuestros antepasados, por sus defectos, pecados, por cosas que nosotros no podemos juzgar, están en el infierno, a esas personas no las vamos a poder liberar, porque nadie puede liberar a alguien que está en el infierno. Ese es un dogma de fe, es una verdad de fe. Quien fue al infierno, se fue al infierno. Obviamente, como nosotros no sabemos, tampoco podemos atrevernos a calcular, mira, este abuelo mío, este bisabuelo fue una persona malísima, perversa. No sabemos si en ese
microsegundo previo a la muerte tuvo un diálogo con la Santísima Virgen María, con el Señor Jesús, en un acto último de misericordia, y se arrepintió profundamente de sus pecados. Por eso es que nosotros, no importa cuán trágicas o terribles hayan sido las condiciones en las que murió una persona que nosotros conocemos, debemos dejar de rezar por ellas para pedir por su salvación, porque no conocemos el misterio y la misericordia de Dios que les puede haber llevado al purgatorio. En segundo lugar, otra cosa que podemos hacer es pedir la intercesión de nuestros antepasados que están en el cielo. Pero obviamente, hermanitos, este es algo que con certeza la pueden hacer solo algunas muy pocas personas. Se me viene a la cabeza a Yana Beretta hija, ¿no?, cuya mamá, Yana Beretta Molla, ella es joven, ella es una señora, pero es una señora todavía joven, cuya mamá, Yana Beretta Molla, fue primero beatificada y después canonizada. O sea, con absolutamente ninguna duda, alguien puede pedir la intercesión en el cielo de la mamá, ella, Yana Beretta, la intercesión en el cielo de su mamá. Pienso en Charlie Rodríguez, por ejemplo, en Puerto Rico, este extraordinario laico católico beatificado en proceso de canonización. ¿Cuántas personas que lo conocieron hoy en día, cuántas personas que fueron compañeros o alumnos suyos pueden ahora, e incluso familiares, pueden decir: Charlie, intercede por nosotros ahora que estás en el cielo? Pero en general, nosotros tenemos que orar por nuestros difuntos. Si es que la Iglesia no los ha proclamado santos, tenemos que orar con prudencia. ¿Cómo hago yo con mi papá, por ejemplo? Mi papá de verdad murió una muerte ejemplar, sobrellevando los sufrimientos, ofreciéndolos, pidiendo a toda la gente que se aparecía de mi propia comunidad, de la rama masculina, de la rama femenina que venían a visitarlos, pidiéndole: por favor, tú, Salvador, como se llamaba mi papá, pide por esta persona, pide por mi abuelo. Y él ofrecía todos estos sufrimientos. Recibió los sacramentos múltiples veces, o recibió la comunión diariamente, incluso pocas horas antes de fallecer. Pero yo no conozco cuál es el misterio, el designio que Dios tiene para él, no conozco la interioridad de sus pecados o cuál era la decisión de Dios de mantenerlo, digamos, en el purgatorio o no. Entonces yo rezo por mi padre, como les he explicado, diciendo que pueda estar en el cielo, pero también le digo: viejito, papito, si estás en el cielo, intercede por mí. Si tú ya estás gozando de la presencia de Dios, intercede por mí. Y eso es algo que podemos hacer. No podemos asumir porque mi abuelita era beatita, de todas maneras está en el cielo. Pero sí podemos decir: abuelita, si estás en el cielo, intercede por mí. Si no estás en el cielo, Señor, te pido que la hagas muy pronto ver tu gloria. Con esto quiero decir, estamos profundamente vinculados con nuestros familiares, vivos y difuntos, por este misterio de la Iglesia. O sea que, digamos, señalar los peligros o las dificultades teológicas de las bendiciones intergeneracionales no significa que nosotros tenemos un vínculo de amor, de gratitud y de alguna manera de deuda para con ellos, ¿no? El tema siguiente es: dado que estamos conectados fuera del tiempo, también podemos pedir por nuestra descendencia futura. Alguien me decía: yo quiero que sobre mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, incluso si no los voy a conocer, se derramen múltiples bendiciones. Haces muy bien. Reza por ellos. Estás acumulando gracia, estás dejando un tesoro espiritual que es mucho más valioso que esos fondos económicos que dejan los abuelitos para que después el nieto pueda ir a la universidad. Porque uno está acumulando tesoros de gracia. Pero tengan en cuenta una cosa: eso no es que vaya a garantizar que tus hijos, nietos, bisnietos vayan a ser prósperos o llevar una buena vida. Esa es mentalidad protestante y es mentalidad mormona. Porque al final todas esas bendiciones que nosotros acumulamos a favor de nuestra descendencia futura son bendiciones que estas personas van a capitalizar solamente si es que en su libertad, recuerden cómo es el tema central de la vida cristiana, si en su libertad
acogen esa gracia que ha sido acumulada por sus predecesores en la vida, ¿no? Y en cuarto lugar, porque queremos salvarnos, también podemos pedir que el Señor nos libre de males, de defectos o de otras cosas que hemos heredado de nuestras familias. Mi mal temperamento, por ejemplo, no es una herencia desasociada de mi papá. Mi papá era una persona tremendamente explosiva en su conducta. Y mi mamá era una persona que tenía mucha paciencia, pero cuando explotaba, Dios me libre, nos daba mucho más miedo que mi papá. Eran ocasiones muchísimo más raras, ¿no? Entonces, yo tengo que pedirle a Dios, Señor, libérame, purifícame de estas tendencias que me pueden llevar a ser anticaritativo, pecaminoso, agresivo, etc. Libérame de ellas. Pero hermanitos, esa no es una sanación intergeneracional. Eso es lo más importante de comprender. Ese es simplemente el deseo de ser santos que implica pedirle a Dios vernos liberados no solamente de los actos de pecado, sino de aquellas inclinaciones, de aquellas debilidades que por nuestra historia, por nuestra genética o por nuestros malos hábitos hemos adquirido y en consecuencia se convierten en ocasión, en terreno fértil para los actos pecaminosos. Sobre esto, y un poco ya recapitulando, quiero señalar algunas de las doctrinas erradas que se cuelan, digamos así, se filtran muchas veces en estas prácticas de las sanaciones o de las bendiciones intergeneracionales. Recientemente revisaba una página web y presento solo algunas afirmaciones de esta práctica que están completamente en contra de la doctrina católica. Por ejemplo, una persona puede tener heridas que son más viejas que ella misma. Falso. Las heridas son de las personas. Piénsenlo físicamente. ¿Cómo puede haber una herida que sea anterior a mi nacimiento? ¿Qué cosa sucede? La llaga que yo tengo aquí en el brazo está flotando en el aire y recién se me pega cuando nací. No tiene sentido. Lo mismo sucede en el aspecto espiritual. No existen heridas que nosotros tal cual como heridas heredemos. Como he dicho, a través de la genética o de la historia, podemos heredar tendencias, vicios, problemas, inclinaciones pecaminosas, además de virtudes y de características y de cualidades. Otra afirmación, en el inconsciente personal sumamos las experiencias de los miembros de nuestra familia de muchas generaciones. No es cierto. Nosotros no somos una especie de mente donde tenemos 80 fantasmas dando vueltas en nuestra cabeza, diciéndonos qué cosa está mal o qué cosa está bien o influyendo en nosotros. Nosotros somos quienes somos. Somos personas únicas en el plan de Dios, valiosas en el plan de Dios, y no solo somos la suma de nuestros antepasados, ni remotamente. Tenemos una unicidad exclusiva. Nadie en el mundo ni en la historia es igual a otro y no depende de cuál haya sido su historia para determinarlo, sí para influir en él, como ya lo he indicado. No. Otra afirmación, el niño que nace después de que la madre perdió un niño o haya tenido un aborto puede acarrear la culpabilidad de la madre. Miren, hermanos, la culpa, como lo he dicho, como el mismo mérito, corresponde con cada uno. He leído los pasajes del Antiguo Testamento, he leído el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta afirmación se opone de lleno a la afirmación de la Iglesia Católica. Y esto es además dañino porque muchas mujeres pueden haber tenido pérdidas espontáneas, como mi mamá. Nosotros debimos haber sido 9 y no 6 hermanos. Mi madre perdió 3 niños. Entonces, decir que mis hermanas o que quien les habla han cargado con la culpa de las pérdidas espontáneas es totalmente ridículo. Podríamos ser, sí, víctimas de que si mi mamá hubiera abortado deliberadamente, cosa que no hizo, las distorsiones en su propia persona pueden influir en nosotros, pero eso no ha sido una transferencia generacional. Ese ha sido el ejemplo de nuestra mamá, que sufre un síndrome post-aborto y que lo refleja, lo replica y lo influye en los hijos como cualquier otro mal que pueda tener, como el hecho de que la mamá sea o el papá sean alcohólicos, ludópatas o lo que sea.
¿no? Luego, decir que podemos ser tan dañados como ayudados por aquellos que han fallecido es totalmente falso, hermanos. Nadie puede ser igualmente dañado por aquello que han fallecido. Si aquellos que han fallecido están en el purgatorio, no pueden hacer nada por nosotros. Si aquellos que han fallecido se han ido al infierno, no pueden tocarnos, no tienen capacidad de influir sobre nosotros. Y si aquellos que han fallecido se han ido al cielo, están intercediendo por nosotros y en consecuencia están haciendo bien por nosotros. Entonces, no es igual que un difunto, decir que un difunto tiene la capacidad de dañarnos o no dañarnos y que tiene la misma capacidad de hacernos bien o mal. Esa es una aberración teológica. No es cierto, no es correcto, no es sostenido. No. A esto se suman muchas oraciones que se han escrito con este fin de las bendiciones intergeneracionales, que incluyen algunas afirmaciones que son incorrectas, ¿no? Por ejemplo, les pongo una y que verdaderamente, por más que se pida que se hagan con auténtica devoción, con auténtica fidelidad, terminan siendo una especie de magia católica y eso está mal, eso no es bueno. Nuestra fe es conocimiento y seguimiento de las enseñanzas del Señor Jesús. No es manipulación de las fuerzas sobrenaturales para obtener lo que a nosotros se nos da la gana. Y, por ejemplo, encontraba una oración en una página católica buena, que de otra forma, salvo estas afirmaciones, es una página que tiene contenido católico bueno. Obviamente no es así prensa, no es mi página web, pues no voy a poner estas cosas, ¿no? Dice: rompo toda atadura de lujuria y pido perdón por todos los antepasados que causaron trastornos a las generaciones siguientes. Hermanitos, esta afirmación es una afirmación completamente errada. El pasado es el pasado. Los abuelos que cometieron lujuria, asaltos, asesinatos, etcétera, etcétera, nadie puede pedir que se les perdone y que estos defectos desaparezcan porque ya sucedieron. Lo que podemos pedir es que el Señor los purifique, si están en el purgatorio, de las consecuencias de esos actos pecaminosos. Nadie puede liberar al abuelo de ser lujurioso porque el abuelo ya no es lujurioso, ya se murió y está en algún lugar. Y si es el purgatorio, y existe la posibilidad de que sea el purgatorio, oremos por él. Pero no pretendamos que podemos liberar de ataduras a personas que ya no están vivas, que ya están en el pasado. Y en ese sentido, existen misas, por ejemplo, prácticas de sanación generacional que me resultan completamente desconcertantes. Se los explico de esta forma. Encontré ahí una práctica de sanación generacional que decía: mira, celebra misas por tus 7 generaciones, otra celebra misas por tus 9 generaciones pasadas, de papá y de mamá. Hermanitos, ¿por qué 7? ¿Por qué 9? Y el de la generación 10 de repente se ofende y nos envía sus maldiciones, ¿no? O el de la generación 8, porque no es la generación 8 de los que están en la generación, creen que la liberación tiene que ser hasta la generación 7. ¿Se dan cuenta que eso es magia y es arbitrariedad? ¿Hasta qué generación nosotros debemos purificar? ¿Quién lo decide? Y es importante decirles a este respecto que no existe absolutamente ninguna tradición católica, ninguna revelación como las que pueden haber existido para el Sagrado Corazón de Jesús o para la Divina Misericordia, que apoyen este tipo de devoción que han sido creadas en muchos casos de forma completamente arbitraria. Concluyo con una frase maravillosa del Papa Juan Pablo II que dice, y esta es una frase del Papa Benedicto XVI el tercer domingo de Adviento de 2012, cuando comentaba las recomendaciones concretas de conducta que da el San Juan Bautista. Dice: desde el momento en que Dios nos juzgará según nuestras obras, es allí en los comportamientos donde es necesario demostrar que se sigue su voluntad. Esta es la enseñanza del Papa Benedicto XVI. Esto es lo que el Papa, esa gran figura del Papa Benedicto XVI, ha querido enseñarnos, que
nosotros vamos a ser juzgados por nuestras conductas. No porque nos sentimos liberados de mi abuelito, de mi abuelita, sino porque hemos tenido la conducta adecuada. Así que espero con esto haber clarificado algunas de las preguntas y de las inquietudes, las oraciones de sanación, la devoción para pedir por nuestros antepasados, por su salvación, para pedir que muchos de nuestros vicios o males se vean purificados, es una cosa buena. Pero esas no son cosas que deberíamos llamar intergeneracionales porque producen una confusión que no es buena para la vida de la Iglesia. Gracias por habernos acompañado en este programa, hermanas y hermanos. Como siempre, saben ustedes, nosotros vivimos de la generosidad de nuestros telespectadores, así que confío en que ustedes oren por nosotros y los que puedan colaboren con nosotros. Y de mi parte, me despido. Hasta la próxima edición de Cara a Cara. Ustedes quédense con la mejor programación católica en el mundo, EWTN. Hasta la próxima.